A poignant moment from earlier today on the floor at the Garden in Boston. Isaiah Thomas consoled by his close friend Avery Bradley, still trying to cope with the tragic loss of his 22-year-old sister China just yesterday. And a moment of silence here at the Garden, and tears streaming down the face. Este partido podría parecer un partido más en la historia de la NBA. Se enfrentaban los Boston Celtics versus Chicago Bulls en la primera ronda de los playoffs del 2017. Los Bulls, liderados por el ya viejo Dwayne Wade, así es, Dwayne Wade jugó un año para los Chicago Bulls, qué pedo, y Jimmy Butler, que era considerado el futuro de esa franquicia. Por parte de los Boston Celtics estaban conformados por un equipo muy bien balanceado, con un genio de entrenador llamado Brad Stevens, entrenador que ya estaba en su tercera temporada como entrenador y transformó de nuevo a los Celtics en contendientes a ganar el campeonato, con ayuda de su mejor jugador, Isaiah Thomas, el jugador que medía 1.75, o sea, me llega por aquí el cabrón. Fue el mejor jugador esa noche, y no solo porque era más talentoso que todos, que también lo era, pero porque tenía otra razón mucho más importante por la cual jugar bien esa noche. Un día antes, lamentablemente su hermana menor, China, falleció en un accidente de tráfico. Fue una noticia que no hace falta explicar lo desastroso que fue para él y para su familia, algo que no se le desea a nadie, obviamente. Y peor aún, tuvo que abrocharse las agujetas y jugar el partido más importante que tendrá en su carrera. Su actuación en ese juego decidió dedicárselo a su hermana, y con lágrimas en los ojos tuvo uno de sus mejores juegos en su carrera, anotando 33 puntos y siendo el mejor jugador de los Celtics y del partido. Acabaron venciendo a los Bulls en 6 juegos y ese año llegaron hasta las finales de conferencia contra LeBron James, que aunque perdieron contra el Rey, porque el destino tenía otros planes en ese momento, hicieron un muy buen trabajo y los aficionados de los Boston Celtics estaban ansiosos del futuro que se les avecinaba, liderados por su superestrella que se había ya ganado a una de las aficiones más exigentes de cualquier deporte. Solo que después de semanas de ese gran día, sin que nadie se lo esperara, fue trasladado a los Cleveland Cavaliers, dejando todos en shock de lo que había sucedido. Para entender un poco más de por qué se llegó a esa decisión y por qué hoy en día, 18 de diciembre de 2023, que se está subiendo este video, él no juega para ningún equipo, ganando $0, vamos a ir rápidamente a sus inicios de su carrera. Isaiah Thomas nació en Tacoma, Washington, donde fue a la universidad y jugó 3 grandes temporadas con los Huskies. Él, a pesar de su corta estatura, su habilidad para anotar e increíble atleticismo, siempre hizo que tuvieran un ojo en la mira de cazatalentos. En lugar de jugar su último año en la universidad, decidió mejor declararse para el draft de la NBA en 2011, donde fue elegido por los Sacramento Kings, donde ahí iba a ganar un salario promedio en su permanencia con los Sacramento Kings de $700,000 anuales, o lo que serían 14 millones de pesos mexicanos. Ahí, junto con la estrella de Marcus Cousins, que en mi opinión es uno de los jugadores más infravalorados en la historia de la NBA. El güey era el mejor centro por años en la liga, solo que los Kings apestaban y nadie lo pelaba, pero créanme, era muy bueno. Lamentablemente su carrera se vio interrumpida por lesiones que hicieron años después que no fuera ni la sombra de lo que era con los Kings, pero en esos años era una bestia. Entonces, teniendo un par increíble, los Kings empezaron a jugar un poco mejor, pero no pasó mucho tiempo para que la misma organización se diera cuenta que no iba a ser suficiente para apostarle al futuro de los Kings, con solo ellos dos. Isaiah era un muy buen anotador, pero le faltaba aprender a jugar en equipo un poco más, y aunque no era malo, no era el mejor defensa del mundo tampoco. Fue entonces en el verano del 2014 que lo traspasaron a los Phoenix Suns, y ellos decidieron darle un hiper mega contrato de $7 millones o 140 millones de pesos anuales. Pero los Suns estaban liderados por sopencos y no se dieron cuenta que ya tenían 2 movedores muy buenos en su equipo, y básicamente intentaron jugar con 3 movedores juntos, algo que claramente no iba a funcionar en ese entonces. Tenía que haber un chivo expiatorio y rápidamente los Suns decidieron en buscarle un nuevo equipo a Isaiah. Entonces en el 2015 fue cuando los Boston Celtics deciden jugársela un poco y conseguir a Isaiah Thomas. Aunque en ese momento, febrero de 2015, existían incógnitas hacia Isaiah Thomas, el general manager del equipo de Boston dijo que le gustaba la posible combinación de él junto con sus otros 2 jugadores, Avery Bradley y Marcus Smart, que son más enfocados a la defensiva, así perfectamente complementando a Isaiah, que es más un jugador ofensivo.
ofensivo. Así se ve un traspaso bien hecho y pensado, no como los tarados de Phoenix Suns que juntaron a 3 enanos que solo son ofensivos. Pero bueno, ya, perdón, es que me emputa. Isaiah además estaba motivado a también demostrar que los Celtics hicieron una muy buena elección. Y fue cuando él tuvo sus mejores 3 años de su carrera por mucho. Isaiah, su último año en su estadía, quedó en tercer lugar para jugador más valioso de la liga, algo que ni de pedo nadie veía venir nunca en su carrera. Un día, en marzo de 2017, en un partido contra los Minnesota Timberwolves, en el mero apogeo de su mejor temporada, sintió un pequeño dolor en su cadera, la cual él comentó a sus doctores y ellos después le diagnosticaron una lesión con un pinzamiento femoral acetabular derecho, con desgarro del labrum, pero le dijeron que podía seguir jugando a pesar de eso, cosa que claramente se veía medio raro, pero bueno. Entonces, él, haciendo caso a las indicaciones de los doctores del equipo, siguió jugando, acabando esa temporada y clasificando para los playoffs, siendo los segundos favoritos a ganar el este, obviamente junto a los Cavs de LeBron James, que habían llegado a las finales el año pasado. Como mencioné al inicio del video, en la primera ronda los Celtics ganaron a los Bulls en 6 juegos. La noticia de la muerte de su hermana hizo que la tensión a su cadera fuera inexistente. Muchos ni siquiera sabían que estaba jugando con una lesión en su cadera. Llegaron a las finales de conferencia contra los Cavaliers, pero en el tercer juego Isaiah solo anotó 2 puntos porque ya no aguantó jugar con ese dolor en la cadera. Tuvo que sentarse el resto de la serie y lo que se había convertido en su mejor temporada de su vida terminó en un muy amargo fin de temporada, donde lleno de tragedias y una lesión de cadera, que en el baloncesto es una de las peores lesiones que puedes tener, ya que no existe certeza de si vas a jugar como antes, y más con un jugador que necesita mucho de su atleticismo para seguir siendo un jugador élite. En ese momento, Isaiah Thomas ganaba aún 140 millones de pesos mexicanos por año, pero existe algo que se llama extensión de tu contrato, que es lo siguiente: si tienes firmado ya un contrato de 5 años con un equipo y se acerca el fin de ese contrato, lo que hacen los equipos es, para evitar que su superestrella se vaya a otro equipo al acabar su contrato, le ofrecen una extensión. Esta puede ser de 2 o 3 años. Así aseguran unos años más a su jugador con contrato y sin necesidad de que el jugador explore otras opciones. En ese año a Isaiah solo le quedaba un año más en su contrato. Entonces estaba aún con la opción de firmar un contrato de 4,000 millones de pesos mexicanos por 5 años. Así es, 4,000 millones de pesos por 5 años. O 200 millones de dólares por 5 años. O sea, son 800 millones de pesos mexicanos por año. Solo necesitaba demostrar que seguía siendo el mismo jugador y recuperarse de su lesión para ser apto a esa extensión de contrato el próximo año. Todos estaban ilusionados por el futuro. La afición daba por hecho que se iba a recuperar rápidamente, por eso fue que tomó a todos por desapercibido cuando el verano del 2017 salieron estas noticias. Pumayag na raw ang Cleveland Cavaliers na ibigay si Kyrie Irving sa Boston Celtics, kapalit ni Isaiah Thomas at na iba pang manlalaro. Una nang napaulat ang all-star player na si Irving ang nag-request na i-trade siya sa ibang koponan. Iiwan niyang Cavs na nakapasok sa NBA Finals sa huling 3 season at nagkampiyon noong 2016 laban sa Golden State Warriors. Panguna naman ng all-star player din na si Thomas, ang grupong papalit kay Irving, kabilang sina Jay Crowder, Ante Žižić, Adam Personal. Esta fue la reacción de Isaiah Thomas cuando se enteró que lo acababan de intercambiar a los Cavaliers. Danny called me. I missed his call. When I got back to Seattle, I missed his call. He texted me, IT, give me a call back. Called him back, then he asked me how I was doing. I was like, I just got back to Seattle. He knew I was on my anniversary. He knew I was in Miami, so I said, I just got back to Seattle. I'm chilling, headed home. And then like it got a little quiet. And then that's when he broke it to me. He's like, well, IT, I just traded you. That's crazy. Los fans estaban con emociones encontradas, ya que aunque estaban felices de que consiguieron a Kyrie Irving, que era un gran jugador, inclusive mejor que Isaiah Thomas, estaban muy decepcionados y tristes por perder al corazón de su equipo. Son muy pocos las personas en la NBA que pueden dictaminar su propio futuro. Fuera de ese 1%, los demás jugadores están sujetos a lo que su equipo quiera hacer con ellos. Por eso Isaiah de plano no lo podía creer. Aunque detrás de esa sorpresa tenía ilusiones, ya que fue intercambiado a los Cleveland Cavaliers,
los actuales campeones del este, y tenían las expectativas altas ya que LeBron James necesitaba a Isaiah para poder vencer ese año al super equipo de los Warriors. Lamentablemente, aquí podemos decir que fue el inicio del fin, ya que ese mismo verano él decidió operarse ahora sí de su cadera y seguía esa incertidumbre si iba a regresar a su nivel de un año antes. Los Cavaliers ese año tenían la presión de ganar ahorita, no podían esperar a que Isaiah perdiera mucho tiempo rehabilitándose, ya que necesitaban establecerse rápidamente como los mejores. Eso hizo que medio forzaran a Isaiah Thomas a que jugara, y obviamente no estaba jugando al nivel que esperaban porque aún no estaba su cadera al 100%, algo un poco injusto, pero que era parte de esas ansias impulsadas por LeBron James de querer ganar ya, y el que se quede atrás, se quede atrás. LeBron James, claramente frustrado con el nivel de juego de Isaiah Thomas, fue con el general manager David Griffin, que se encarga de hacer traspasos, y dijo que hicieran algo al respecto. LeBron James en ese momento tenía todo el poder, ya que había rumores de que se podía ir ese verano a otro equipo, que sí se acabó yendo a Los Ángeles Lakers. Entonces toda la franquicia estaba a la disposición del rey, lo que él quería se hacía. Justo después de esa conversación de LeBron con el general manager David Griffin, en un partido contra los Timberwolves, James hizo una impresionante canasta sobre la bocina para ganar el partido en tiempo extra. Thomas fue una de las primeras personas en acercarse a James para celebrar, pero LeBron James lo ignoró, prácticamente dándole la espalda mientras abrazaba a los demás. Thomas había jugado un partido esperanzador esa noche, mostrando un enfoque de pase primero y teniendo la menor cantidad de intentos de tiro y la segunda mayor cantidad de asistencias hasta ese momento. Pobre, tratando de aprender a jugar sobre la marcha con James mientras se rehabilitaba de la peor lesión de su carrera. Pero LeBron James sabía algo que Thomas no sabía en ese momento, que los Cavaliers tenían la intención de intercambiar a Thomas al día siguiente, y eso explica su fría respuesta hacia él. Fue un momento medio simbólico que puso fin a unos meses extraños y desagradables para esos dos hombres. Es bien sabido que James prefería que los Cavaliers no intercambiaran a Kyrie Irving, pero hubo más. Fuentes cercanas a LeBron dijeron que estaba menos que impresionado por la forma en que los Cavaliers manejaron el acuerdo con Irving una vez que se hizo evidente la gravedad de la lesión de Thomas. Uno de sus ex compañeros, Kyle Korver, opinó esto al respecto, básicamente haciendo referencia que no fue culpa de Isaiah Thomas en sí, sino que fue una mala suerte y un mal encaje porque Isaiah todavía no estaba recuperado y los Cavaliers querían ganar ahora. Este mensaje hacía ver bien a Isaiah Thomas, pero para la liga en ese momento, al ver a Isaiah Thomas, solo podían pensar en John Flynn, un jugador que se esperaba mucho de él. Jugó para los Minnesota Timberwolves, pero por una lesión igualmente de cadera, solo acabó jugando 2 temporadas y tuvo que acabar su carrera en China, una liga claramente inferior. Pero Isaiah Thomas seguía motivado y esperanzado que él no iba a repetir esa historia e iba a poder regresar al Isaiah de antes. Los Cavs lo acabaron traspasando a unos Lakers que no tenían ninguna presión de ganar a nada, estaban en proceso de transición después de la retirada de Kobe Bryant y estaban buscando opciones para construir su futuro, algo que era el escenario ideal para Isaiah. Estar en un equipo que nadie espera nada de ellos, pero que al mismo tiempo es uno de los equipos más grandes de la liga, escenario perfecto. En mi opinión, esta fue su mejor oportunidad para reivindicar su carrera, pero lo veías jugar y simplemente algo no cuadraba. Estaba más lento, no saltaba tanto, y como dependía él antes mucho de su atleticismo, sus errores se notaban aún más. Básicamente fue una sentencia a su carrera, ya que con unos reflectores enormes todo el mundo pudo ver y confirmar sus sospechas que ya no era el mismo jugador de antes. Claramente por ese mal año que tuvo con los Cavaliers y los Lakers, la idea de esa extensión de $4,000 millones se veía más lejos que nunca. Ya hablando en serio, ¿cómo le haces para reponerte mentalmente de un declive tan rápido y desastroso como ese? De saber que pudiste haber ganado una fortuna ridículamente inmensa y poder seguir adelante. Muchos hubieran tirado la toalla, pero Isaiah, haciendo honor a su personalidad que hizo que no hiciera caso a esas críticas de que no podría haber llegado ni siquiera a la NBA por su estatura, siguió echándole ganas y buscando que alguien le diera una oportunidad de seguir jugando en la liga. Intentó con los Denver Nuggets, donde fue la última vez que le dieron un contrato relativamente grande, donde le ofrecieron 40 millones de pesos mexicanos o $2 millones, pero lamentablemente no le dieron minutos de juego. Después estuvo reboteando entre estos equipos de la liga, ganando ahí considerablemente lo mínimo, ya que prácticamente le pagaron por estar en la banca. Hasta regresó a ser compañero de LeBron James con Los Ángeles Lakers después. Aquí LeBron James ya fue más amable con él y reconciliaron sus diferencias. Y nos vamos al día de hoy, que se está subiendo este video, donde actualmente Isaiah, de 34 años, no tiene equipo. Él sigue con la disposición de querer jugar en la liga y nos ha hecho saber que él está en forma y listo por si alguien lo llega a requerir. Sabiendo ya su historia,
ojalá algún equipo lo firme y pueda acabar su carrera en la NBA como se merece y no siendo una sombra de lo que era antes. Todavía hay tiempo, así que pues síganlo ahí en sus redes y coméntenlo, no sé. Le deseamos suerte y lo amamos.